Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a la Iglesia de Cristo, nuestra iglesia virtual que tenemos todos los domingos. Vamos a seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Sin lugar a dudas, Dios tiene un mensaje profundo para tu vida. Pero antes de eso, acompáñame a hacer una oración, por favor, para poner esto en manos de nuestro Dios. Bendito Señor Santo del cielo, muchas gracias que nos permites dirigirnos a ti en oración. En esta mañana oramos porque entres a lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón, porque tu palabra tome control de nuestras vidas, porque tu palabra abra un eco muy grande en nuestra mente, para que siempre la recordemos y cuidemos nuestras acciones, nuestras actitudes, y siempre pensemos en lo que es agradable delante de ti, Padre. Por favor, ayúdanos a considerar una y otra vez y reconsiderar tu palabra cada que sea oportuno en nuestras vidas. Bendice este tiempo, ayúdame, quédate conmigo, y es a través de Jesús que te oro y te pido esto. Amén. Muy bien, quiero compartirles que hoy vamos a analizar una gran parte del capítulo 23 del Evangelio de Mateo. De repente, cuando yo estaba estudiando o leyendo este pasaje, pensé que Jesús estaba siendo muy duro con estas personas. Pero también me doy cuenta que Jesús lo hacía por dos cosas. La primera era porque, a pesar de que estas personas eran los doctos, los expertos en la ley del Antiguo Testamento, eran las personas más alejadas de Dios. Qué paradoja, ¿verdad? Tan extraña, siendo ellos los mismos maestros que instruían al pueblo en las cosas santas, eran los más alejados. Incluso yo me atrevería a decir que estaban más alejados incluso que los paganos, que los hombres romanos, que los griegos, porque los griegos, los romanos desconocían muchas cosas del Dios verdadero, pero ellos, aún conociendo a ese Dios verdadero, no le daban el honor ni lo respetaban. Por eso es que Jesús les hablaba de esa manera tan fuerte, porque los amaba tanto y los llamaba a un arrepentimiento. Eso era. Los amaba y por eso les hablaba así, para que sus vidas no se perdieran. Y la otra forma en que Jesús les hablaba, por así decirlo, la otra cuestión por la que Jesús les hablaba de esa manera era para que otros que escuchaban a estos maestros no les hicieran caso y no cayeran en su trampa del engaño. Entonces, vemos aquí en el capítulo 23, versículo 13, lo siguiente. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Aquí ocurría algo. Dios mismo les había dado a estos hombres, a los sacerdotes, desde hacía muchos siglos antes, esa posibilidad, ese privilegio de enseñar a las personas el camino de Dios, pero no lo habían hecho de la manera correcta, ¿sabes? Y aquí les decía, ustedes les cierran la puerta en la cara a aquellos que quieren ser salvos. ¿Por qué les decía esto Jesús? Pues definitivamente porque si ellos quisieran abrirles las puertas de los cielos a las personas, hubieran recibido a Jesús el Mesías. Porque en Jesús está la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Y ellos, en vez de aceptar a Jesús, envidiaron a Jesús, rechazaron a Jesús, odiaron a Jesús y terminaron matando a Jesús. Entonces, las palabras de Jesús definitivamente eran muy fuertes para estos hombres, pero Jesús les hace una advertencia. Fíjense la advertencia que les hacía. ¿Qué aflicción les espera? Jesús les estaba diciendo, ustedes van a sufrir, y de una manera
horrible. ¿Sí? Van a sufrir de una manera descomunal. ¿Por qué? Porque no hacen lo que a Dios le agrada. Y en vez de dar la posibilidad a las personas de que entren al reino, ustedes les cierran la puerta en la cara para que no puedan entrar. Qué fuerte, ¿verdad? Y luego en el versículo 15 dice que aflicciones espera porque ustedes recorren mar y tierra, hacen grandes cosas, hacen sacrificios, hacen esfuerzos muy grandes para ganar un adepto al judaísmo, pero con lo que ustedes le están enseñando lo hacen 2 veces merecedor del infierno que ustedes. ¡Qué palabras tan fuertes! Es decir, Jesús le estaba diciendo, ustedes se esfuerzan tanto por todo lo que ustedes creen que es correcto, por sus falsas enseñanzas, porque ellos tenían muchas falsas enseñanzas, no predicaban lo que era correcto o no enseñaban lo que era correcto respecto de la palabra de Dios. Entonces, imagínense, estos hombres hacían grandes sacrificios, buscaban personas, los convertían al judaísmo y terminaban enseñándoles un camino equivocado, un camino que no llevaba al cielo. Era algo muy fuerte. Dice versículo 16, guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Una vez más, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos, tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. Aquí Jesús se fue directamente a contradecir una enseñanza, una disposición que estos fariseos habían dispuesto para con el pueblo. En el Antiguo Testamento vemos que Dios señala y enseña con toda la autoridad que él tenía sobre su pueblo que no usaran su nombre en vano. Es decir, que no juraran en vano, que no usaran su nombre para jurar y que después no cumplieran con lo que habían prometido. Eso era usar el nombre de Dios en vano. Pero los fariseos, sabiendo este mandato de Dios, elaboraron otras formas por las que las personas sí podían jurar. Sí podían hacer un juramento. ¿Sabes qué? Yo te hago este juramento por la ofrenda que está sobre el altar. Yo te hago este juramento por el templo. Yo te hago este juramento en el nombre de o por lo que representa, como les decía, el altar, el templo, el oro del templo, etc. Pero como no era el nombre de Dios, estos fariseos permitían que las personas rompieran su juramento. Pero imagínense, Jesús les dice, son ciegos, están enseñando algo incorrecto, porque de alguna manera Jesús les enseña que una cosa iba ligada a otra cosa. Una cosa santa, que era la ofrenda, estaba ligada al altar, ¿verdad? Y ese altar estaba ligado al templo, ¿verdad? Entonces Jesús les hace saber, todo esto que ustedes están haciendo está mal. Y por eso hay personas que están pecando por lo que ustedes les enseñan. Porque a final de cuentas, todas esas cosas santas estaban ligadas a Dios Todopoderoso. Y Jesús les estaba reprochando esta enseñanza a los fariseos. Qué fuerte, ¿verdad? Hasta donde vamos aquí en este momento, no sé si te puedas dar cuenta que estos hombres estaban muy alejados de Dios. Pero ¿no crees que tú y yo, con la forma en que vivimos, con la doctrina que tenemos, que puede ser una doctrina errónea,
¿Te has puesto a pensar si la doctrina que tú tienes es errónea? ¿Cerramos la puerta para que otros entren al cielo? ¿Te has preguntado si con lo que tú enseñas estás ayudando a alguien realmente a llegar al cielo? ¿O le estás cerrando la puerta para que llegue realmente al cielo? ¿Cuántas cosas podemos tener en nuestra mente, criterios humanos, enseñanzas de hombres, como estos juramentos erróneos que enseñaban los fariseos? ¿Cuántas cosas puede haber en nuestra doctrina religiosa que nosotros aplicamos y que no tienen nada que ver con una enseñanza que haya dicho Dios? ¿Te fijas que verdaderamente nosotros, el ser humano, siempre está expuesto a cometer este tipo de errores? Pero qué bueno que tenemos la Biblia para que Dios nos siga guiando, nos siga ayudando y nos tenga mucha compasión, para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas de una manera correcta. Miren lo que dice el versículo 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Ahora Jesús viene a reprochar y criticar a estos hombres, pero los llama, usa una palabra muy fuerte, ¿verdad? Les dice hipócritas. Hipócritas tiene un significado que quiere decir o hace alusión a un actor, alguien que interpreta un papel. Es decir, Jesús les estaba diciendo, ustedes están haciendo un papel, están interpretando, ¿verdad? Están en este momento actuando y están representando, pero nada más representando a un sacerdote, a un ministro santo de Dios. Lo representan físicamente y con sus palabras y hacen y actúan lo que debería hacer un fariseo, un sacerdote, un escriba, pero con sus hechos en su vida real no representan en lo absoluto a ese hombre que debiera ser un hombre santo. Por eso les decía Jesús hipócritas. Eso significa un hipócrita, un actor, alguien que actúa. Entonces les dice, ustedes cuidan esos aspectos muy importantes del diezmo, de que si tienen un poquito de ganancia en algún cierto producto que tienen por ahí, ¿verdad? De sus jardines, dice, de lo que cosechan de su jardín. No dice de sus tierras, ¿verdad? Obviamente, porque Jesús dice de su jardín. ¿Cuánta ganancia puedes tú sacar de un jardín? Quizás no mucha ganancia. Y Jesús les estaba diciendo, ustedes ponen tanto cuidado en esas pequeñas ganancias, de darle a Dios el diezmo de esas pequeñas ganancias, pero descuidan lo más importante que Dios ha dispuesto en su palabra. Y Jesús señala 3 cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús nos enseña aquí en la palabra, en su palabra, que hay 3 cosas más importantes que un diezmo y que una ofrenda. Ser justos, ¿verdad? Eso es muy importante. Ser misericordiosos, tener misericordia, tener compasión por las personas, por nuestros semejantes, y tener fe. ¡Wow! Y estos hombres habían olvidado por completo eso. Y hacían manifestaciones aparentemente de justicia al darle a Dios todo el diezmo de todo lo que recibían. Pero para Dios es más importante la justicia, la misericordia y la fe que una ofrenda o que un diezmo. Quizás cuando otras personas veían cómo estos hombres se esmeraban por darle a Dios el 10%, quizás quedaban impresionadas y pensaban, wow, qué espirituales son estos hombres. Pero Jesús conoce lo más profundo de nuestros corazones. Y mira, qué importante. Jesús nos dice, dejen de diezmar o dejen de ofrendar. En ningún momento dice Jesús eso. Para Jesús es importante eso. Pero hay otras cosas que son todavía más importantes que una ofrenda o que un diezmo. Mira lo que dice el versículo 24.
Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Para los fariseos, para los judíos en común, en el pueblo de Israel, los judíos había ciertos animales que eran impuros, que no podían comerse. Y entonces Jesús hace una exageración, dando este ejemplo, enseñando cómo estos hombres podían tener tanto cuidado y ser tan meticulosos en tomar una gasa para colar el vino o la bebida que se iban a beber, para no comerse esa impureza, ese insecto, ¿verdad? Esa mosca, ese mosquito. Pero que al estar haciendo eso, al ser tan cautelosos, se tragaban un camello completo y se lo tragaban con mucho gusto. Es decir, ustedes son muy escrupulosos en hacer cosas pequeñas, pero las más importantes, ¿sí? Las que deberían de verdad, en las que deberían poner tanto cuidado, son desatentos, están dispersos, no ponen atención en lo más importante. Versículo 25. ¿Qué aflicciones espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, lava primero el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Nosotros como seres humanos, al igual que los fariseos, podemos tener por fuera una apariencia excelente, ¿verdad? Estar muy en forma, tener un peinado así súper excelente, ¿verdad? Nuestras ropas de buena calidad, nuestro calzado, nuestro pantalón, etc. Y mantener una apariencia así, espectacular, ¿no? Porque precisamente ellos tenían esa apariencia, ponían sus ropas ceremoniales o cuando salían a la calle la gente los vestía porque estaban muy bien vestidos, usaban lo mejor. Y para las personas que a veces no son muy espirituales, se dejan llevar por estas cosas, ¿verdad? Pero Jesús no. Y les decía, por fuera están muy bien, están excelente, pero lo que a mí más me importa es que limpiaran lo que hay adentro de ustedes, ¿verdad? Ojalá y limpiaran lo que hay adentro del vaso. El llamado de Dios para todos, porque una vez más, ¿verdad? Podríamos pensar, bueno, eso se lo dijo a los fariseos, pero ¿no crees que tú y yo también podemos ser así? ¿No crees que podemos ser aparentes? ¿No crees que podemos dar a la sociedad, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo una careta? Pero cuando estamos a solas, donde nadie nos ve, no somos las mismas personas, ¿verdad? ¿O qué tal lo que hay en nuestro corazón? Jesús quiere que nosotros limpiemos nuestro corazón de la ira, de la amargura, de los odios. ¿Cuántas personas se odian, verdad? ¿Cuántas personas entre propios familiares hay mucho odio y mucho rencor? Jesús nos llama a todos a que limpiemos primero lo que hay adentro. Y entonces una vez que esté limpio lo que hay adentro, por fuera va a ser todavía más increíble, más espectacular el cambio que puedan ver las demás personas. Miren lo que dice el versículo 27. ¿Qué aflicciones espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. En aquel entonces se acostumbraba que antes de que llegaran las fiestas solemnes o santas de los judíos, ellos pintaban o manchaban las tumbas con un pigmento que hacía que éstas quedaran blancas. Por lo siguiente, la ley judía decía que no podías tocar un muerto, lo que estuviera cerca de un muerto o utensilios que hayan estado cerca de un muerto, etcétera, ¿no? Entonces lo que ellos hacían era pintar estas tumbas, primero, para que las personas vieran
¿de acuerdo? ¿Dónde estaba ese sepulcro? Y no lo tocaran, porque si lo tocaran, quedarían impuros y no podrían participar de estas grandes fiestas increíbles que se hacían, porque habían quedado impuros por varios días. Entonces, ellos al ver que esa tumba estaba pintada de blanco, pues obviamente la rodearían, pero también era fácil ver si alguien la tocaba con sus ropas, porque al tocarla con sus ropas quedaban manchados de blanco. Y eso era una prueba contundente de que ya no podrían celebrar las fiestas. Entonces las tumbas se veían bonitas, ¿verdad? Imagínate, todas bien blancas, se veían bonitas. Y Jesús les dice, ustedes son como esas tumbas. Por fuera se ven blancos, se ven limpios, se ven bien. Pero por dentro están llenos, en otras versiones dice de podredumbre. Qué fuerte, qué palabra tan fuerte. Hace ya un tiempo vi un video de qué es lo que ocurre cuando un ser humano muere y empieza a entrar en descomposición. Y es bien fuerte, porque lo que ocurre es que desde el momento en que el ser humano muere, se aflojan los músculos, los esfínteres se aflojan también, y aparte de que nuestro cuerpo empieza pues a descomponerse, nuestro cuerpo comienza a arrojar el agua que tenía dentro, y también debido a que los esfínteres del cuerpo ya se aflojaron, también sale pues toda la materia fecal, la orina y todo eso que tenemos dentro de nosotros. Es por eso que un ser humano huele realmente feo cuando entra en un estado de descomposición. Pues Jesús les dice, ustedes son como esas tumbas, por fuera están muy bonitas, pero por dentro están llenos de corrupción. Lo que Jesús quiere en nuestras vidas es que haya un cambio muy profundo y trascendental, ¿no? En lo que haya dentro de nuestros corazones. Dice en el versículo 29, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Jesús llega también y hace una crítica muy fuerte contra ellos, porque los antepasados de los fariseos, de los sacerdotes, mataron a todos los profetas santos, a los hombres de Dios que había mandado para enviar mensajes de unidad, de que ellos se unieran a Dios, de que se arrepintieran de sus pecados. En vez de escucharlos, los mataron. Y eso fue muy fuerte. Y Jesús les dice, ustedes, sus antepasados, mataron. Y ustedes adornan esas tumbas, esos monumentos de aquellos profetas. Los adornan, pero ustedes son iguales. Porque además de que ustedes dicen, si nosotros hubiéramos estado en aquel entonces, no los hubiéramos matado. Pero ellos terminaron matando al profeta más grande de todos los tiempos. A Jesucristo mismo terminaron matándolo ellos. Dice el versículo 31, así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. ¡Wow! En otras versiones dice, ustedes completan la otra medida que ya habían dejado terminada sus antepasados. Es decir, Jesús les estaba diciendo, el vaso lo dejaron medio lleno sus antepasados con todos los asesinatos que ellos cometieron. Pero ahora ustedes pueden llenar, van a llenar la otra medida que les hace falta. Ustedes van a terminar matándome a mí y también a los apóstoles. Eso es muy fuerte, ¿verdad? También como en su momento Herodes mató a un gran profeta que era Juan el Bautista, ¿se imaginan? Entonces Jesús sigue reprochándoles mucho a todas estas personas. Versículo 32 una vez más dice, sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron.
Versículo 33, serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Y Jesús aquí menciona dos de los grandes mártires que hasta en ese momento se tenía presente y son del Antiguo Testamento. El primero era Abel. ¿Recuerdas esa historia donde Caín tuvo envidia de su hermano Abel porque Abel le entregó una ofrenda que agradó a Dios, algo de su corazón, algo genuino? Entonces Dios aprobó a Abel y desaprobó a Caín, porque Caín no le dio lo mejor de su corazón a Dios. Tuvo envidia, tuvo celos, coraje y mató a su hermano. Jesús hace referencia al primer mártir, ¿verdad? Y termina en el Antiguo Testamento con este profeta, con Zacarías, a quien mataron ahí en el templo. Pero ahí no terminaría esto, porque Jesús un momento antes les había dicho, ustedes van a terminar con ese trabajo, con esa medida, con ese vaso que está medio lleno, ustedes van a terminar completándolo y van a matarme a mí y a otros más. Pero Jesús dice, les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Jesús les anticipaba que Jerusalén sería arrasada, sería quemada, sería destruida. Y así sucedió en el año 70 después de Cristo. Los romanos destruyeron el templo, arrasaron con todo y se cumplió lo que dijo el Hijo de Dios, que fue algo muy fuerte. Miren el versículo 37. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Y Jesús terminó llorando fuertemente por la ciudad que en aquel entonces era conocida como la ciudad santa. Puede imaginar sus mejillas llenas de gotas de lágrimas, llorando y lamentándose Jesús, diciendo, ¿cuántas veces he venido a esta ciudad? ¿Cuántas veces les he predicado a ustedes, fariseos? ¿Cuántas veces quise ayudarles? ¿Cuántas veces quise abrir mis alas como esa gallinita, ¿no? Que abre sus alas y sus pollitos ven que abre sus alas y ellos van, se meten abajo y ella los tapa, ¿has visto? Es increíble estos animalitos porque alguna vez yo vi cómo estaba lloviendo y la gallina rápido abre sus alas y todos se meten bajo sus alas. Y era impresionante porque el agua no filtraba hacia abajo y ella los protegía. Se agazapó y los cuidó con mucho amor a sus pollitos. Eso era lo que pretendía Jesús con su pueblo. Quería amarlos, quería cuidarlos, pero no se logró, no porque Jesús no estuviera totalmente determinado, sino porque ellos no quisieron. Qué gran historia, ¿verdad? Qué palabras tan fuertes, cuántas cosas podemos aprender. ¿Sabes que Jesús todo el tiempo te hace un llamado a tu vida? Aún como cristianos, cuando no andamos bien, Jesús una y otra vez nos abre sus alas, quiere cuidarnos, quiere protegernos, pero muchas veces estamos extraviados, estamos perdidos, nos desenfocamos fácilmente de las cosas espirituales, perdemos el rumbo, perdemos el camino, nos distraemos y terminamos alejados de Dios. Y Jesús no quería eso. ¿Te das cuenta que a pesar de que todas estas palabras ciertamente
fueron dirigidas a este grupo de personas, nosotros podemos ser como ellos, podemos ser unos buenos actores, ¿verdad? Pretender o pensar que estamos en una iglesia, que pertenecemos a una religión y que por eso ya estamos bien con Dios, pero no es así. Todo el tiempo Jesús nos llama a que limpiemos el vaso por dentro, el plato por dentro, que limpiemos nuestro corazón de nuestro pecado, que nos arrepintamos y que nos volvamos a ver, que nos volvamos a Él una vez más. Muchas gracias, acompáñenme a hacer una oración. Padre Santo, gracias por esta enseñanza. Por favor, bendícelo, Señor, todo este tiempo. Quédate con nosotros, ayúdanos. Y que todo esto sea para tu gloria y tu honra. A través de Jesús te pido y te oro esto. Amén. Gracias. Pues muy bien, ahora vamos a pasar al mensaje de la Santa Cena. Para nosotros los cristianos es sumamente importante este momento debido a que precisamente de los labios de Jesús nuestro Señor salió esta disposición, que reflexionáramos sobre lo que hay dentro de nuestro vaso, ¿verdad? Dentro del plato, y que limpiáramos lo que hay adentro para que entonces el exterior sea algo perfecto delante de Dios. Y para eso acompáñenme, por favor, vamos a analizar esta escritura y a reflexionar sobre nuestros pecados y sobre lo que implicó el sacrificio de Cristo. Capítulo 5, versículo 17 de Romanos, dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. En esta escritura, Dios nos muestra su compasión y su misericordia cuando estábamos perdidos. Después de la caída del hombre, de ese primer hombre y esa primera mujer que Dios creó, cuando pecaron contra Él por creerle a Satanás en vez de creerle a Dios, dudaron y eso hizo que pecaran contra Dios, cayeron, pero a pesar de todo, Dios siempre ha tenido un plan perfecto de salvación para su creación porque nos ama. Así como te digo que amaba a esos fariseos pecadores, así también nos ama a nosotros. Y todo el tiempo por medio de su palabra nos da muestras de ese gran amor. Y aquí nos enseña qué importante es que nosotros volteemos a ver a nuestro Señor Jesús, su sacrificio, y que creamos en Él y que nos arrepintamos de nuestros pecados para que alcancemos misericordia. Mira lo que dice la Escritura: por un hombre que desobedeció, lo que ocurrió con el ser humano es que pasaron a estar de un estado correcto, en el que tenían una relación profunda con Dios, pasaron a otro lugar, a donde había pecado y donde hubo muerte espiritual, alejados de Dios. Eso fue lo que ocurrió. Y dice la Escritura que reinó la muerte sobre ese ser humano. Pero qué increíble es saber que cuando viene Jesús, ese solo acto también de justicia de Jesús, de misericordia, donde nos justifica a nosotros, ¿verdad? Dice que ese acto nos da vida. Ahora, quiero que pienses en esto. El pecado de Adán nos trajo muerte, pero el acto de Jesús nos trajo vida. Dice también la Escritura que el acto de Adán hizo que la muerte reinara, es decir, tenía poder,
tenía potestad sobre el ser humano. Pero ahora los que son abrazados por Dios por medio de la cruz de Jesús, algún día reinarán en la eternidad con Dios. Imagínate qué especial. Estábamos destinados a no estar con Dios, pero por medio del sacrificio de Jesús, ahora inclusive podemos reinar junto con Él en el cielo. Esto es muy especial. Dios quiere perdonar nuestros pecados como lo hizo en aquel entonces con esos fariseos. Dios también les quiso perdonar sus pecados, pero hubo algo que ocurrió. Ellos no quisieron ser perdonados. Ojalá y tú y yo en este momento tengamos ese valor, esa humildad de reconocer que hemos pecado contra Dios, pedirle perdón y que Dios nos perdone y nos justifique para que un día podamos estar con Él gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 18 que nos trae una relación correcta con Dios. Desgraciadamente, Adán tenía una relación muy estrecha con nuestro Dios. También Eva. Tenían una relación increíble antes de pecar en ese lugar especial, en ese jardín. Y todo se arruinó. Pero gracias una vez más a Jesús nos vuelve a dar esa reconciliación con Dios y podemos tener esa vida nueva para todos aquellos que creen en el mensaje de la cruz de Jesús. Acompáñenme a orar para dar gracias por ese gran sacrificio, ese acto de justicia que nos justifica, que nos hace estar bien con Dios. Padre, gracias por esta Santa Cena. Ayúdanos a valorar. En algún momento tú has mandado muchos mensajeros para que atendamos tu palabra. Algunos han querido, otros no han querido escuchar, pero yo te pido que a todos nos des, los que estamos escuchando, humildad para reconocer que te necesitamos. Perdona nuestros pecados y bendice este pan y este jugo de uva que representan ese sacrificio perfecto, ese acto de amor, ese acto de vida eterna. Bendito seas, y es a través de Jesús que te oro y pido esto. Amén. Ahora vamos a prepararnos para nuestra ofrenda. Por favor, acompáñenme a Salmo 23. Dice Salmo de David: El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Hoy es momento de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Él hace que nuestra copa se desborde, ¿verdad? Dice, se desborda de bendiciones. Tu amor inagotable me seguirán. El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. En verdes prados me hace descansar. Me guía por sendas correctas. No temeré cuando vaya por el valle oscuro. Tú me proteges, me preparas un banquete. Quiero que pienses cuántas bendiciones Dios te ha dado, aparte de las económicas, que pienses en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu familia. Cuántas cosas Dios ha desbordado para darte, para que seas feliz. ¿No crees que eso es más que suficiente para que nosotros podamos responder con gratitud? Ojalá y el día de hoy en tu ofrenda tú puedas pensar en todo eso que Dios ha hecho por ti y te desbordes, así te desbordes de agradecimiento hacia tu Dios. Acompáñenme a orar por la ofrenda. Bendito Padre, gracias porque tú nos das tantas cosas, eres muy bueno, eres muy considerado con nosotros. Nos tienes mucha paciencia y a pesar de que fallamos, nos sigues bendiciendo, tu amor es inagotable ciertamente.
porque tú no te puedes contradecir a ti mismo, Señor. Gracias por ser tan bueno. Recibe nuestra ofrenda, ayúdanos a seguir perfeccionando nuestro amor por ti, Señor, a no cansarnos ni desanimarnos para darte lo que es justo. Bendito seas, a través de Jesús te oro y te pido esto. Amén. Gracias, hasta pronto. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. Y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar.